Qué hermoso el cielo ha de ser, hermanos. Y sin duda alguna lo creemos por lo que nuestro Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Un lugar en donde ya no habrá más llanto, ni más sufrimiento, ni más dolor, ni más muerte. Seguramente las promesas de Dios son maravillosas, hermanos. Lastimosamente, lamentablemente, a veces las promesas de Dios, hermanos, no son tan atractivas para el hombre mismo, porque simple y sencillamente no las conocen. Dios nos habla de la promesa de la vida eterna. Y en realidad, hermanos, ¿lo creemos así? En realidad nosotros creemos que hay vida después de la eternidad. En realidad creemos, hermanos, que Dios cumplirá su promesa al otorgarnos una vida eterna sin sufrimiento, sin dolor, sin fatiga, sin enfermedad, sin más muerte. ¿En realidad lo creemos así? Y entonces, ¿por qué está renunciando a ella? ¿Por qué renunciar a la vida eterna? Tal vez usted diga, yo no. Y dígame una cosa, ¿y está haciendo lo necesario para ello? ¿Estamos haciendo lo correcto que Dios demanda, hermanos, para alcanzar precisamente la promesa de la vida eterna? ¿O lamentablemente podríamos estarla rechazando? No solamente en un mundo religioso, hermanos, no solamente en un mundo externo, entre la humanidad en sí, no solo se está rechazando el derecho a la vida eterna, aún también podría estar pasando eso aquí mismo. Si seguimos menospreciando la palabra de Dios, si seguimos dejándonos guiar por nuestro propio celo, si seguimos persistiendo en el mal, estaremos renunciando también al derecho de la vida eterna. Para muestra, un botón. En Hechos, en el capítulo 13, Pablo, predicándole, hermanos, a unos judíos que habitaban en Antioquía y que eran hombres que podríamos decirles eruditos, conocedores de las escrituras, que se reunían entre semana en una sinagoga para estudiar, para oír la palabra de Dios, para cantarles alabanzas a nuestro Dios, hacer oración a nuestro Dios. Era lo que se hacía comúnmente en una sinagoga. Prácticamente hacían lo que hacemos nosotros los domingos. Se abrían las escrituras, se leían las escrituras, se meditaba en ellas y se cantaban alabanzas a Dios. Y porque ellos de alguna manera, hermanos, buscaban el favor de nuestro Dios. Oraban a Dios tal vez por el favor de Dios. Buscaban en sí, hermanos, la salvación de nuestro Dios. Y como Dios es grande en su misericordia, hermanos, como Dios es bueno, Él le otorga a todo aquel que le busca la oportunidad, hermanos, para su salvación. La cuestión aquí es de que lamentablemente no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Triste, lamentablemente. En Hechos capítulo 13, en el versículo 42, una vez que el apóstol Pablo les hablara y les advirtiera, hermanos, sobre el plan de nuestro Dios, en el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles
le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mire quién, los gentiles. Esa palabra gentil proviene de la palabra etnia, hermanos. En el griego, etnia, es decir, de otras nacionalidades que no eran judíos. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ojalá y fuese eso así hoy en día. Ojalá y que la gente tuviera realmente el interés de oír y de aprender en la palabra de Dios. Lamentablemente no es así. Es por eso que vemos casi un edificio vacío. Pero en aquel tiempo, hermano, la gente como que más se interesaba en las cosas de Dios. ¿Será que era gente que sufría más, que padecía más? Abriendo un pequeño paréntesis, hermano, yo me quedé sorprendido cuando, gracias a la invitación que me hizo el hermano Armando Artiga a ir a colaborar con él en una obra de misionera, una obra de evangelismo allá en Nicaragua, hermanos, y que a la gente se les ofrecía atención médica gratis. Lo único que le costaba era la medicina, y eso era todavía a un precio casi más de la mitad, más del menos de la mitad. Y la gente iba, hermanos, pero mientras que las personas eran atendidas por un doctor, hermanos, nosotros empezamos a hablar con las personas y les invitábamos a tener un estudio bíblico, y ahí mero empezamos a estudiar con ellas, no a darle un folleto, a evangelizar. Evangelizábamos a la gente ahí y les hacíamos ver, hermanos, que no solamente tenían un problema físico, sino que también traían un problema del alma. Del alma. Y algo muy parecido pasaba, hermanos, como en el día del Pentecostés. Muchas personas se empezaron a convertir al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y cuando vengo acá a Estados Unidos digo, bueno, ¿y por qué que la gente no quiere oír? ¿Por qué la gente se rehúsa? ¿Por qué la gente no tiene tiempo para Dios? El afán a las cosas materiales. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. El día que clames a Dios, imagínate que Él te diga, no tengo tiempo para ti. Será muy triste. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura: al día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, es decir, la multitud de gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, hablando tontamente. Eso es lo que significa blasfemar, hablando torpemente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya para nuestro Dios. La salvación de Dios es grande y maravillosa. Gloria a nuestro Dios. A veces nosotros, hermanos, reprimimos la gloria, o reprimimos el gozo del Espíritu, hermanos, cuando a veces no queremos que nos confundan con los pentecostés. Nosotros no somos pentecosteses, nosotros no somos religiosos escandalosos. No reprimas al Espíritu, gózate en el Señor. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor? Otra vez digo, regocijaos. Regocíjate, que cuando la palabra de Dios toque tu corazón, digas: aleluya, mi hermano, gloria a Dios. No es causar un desorden, sino simplemente sentir el gozo de nuestro Dios.
Que gracias a Dios estás entendiendo el mensaje de Dios y te estás regocijando en ello. Y sobre todo, la intención de hacer la voluntad de nuestro Dios. Qué hermoso es cuando estas personas, hermanos, escuchaban la palabra, la entendían y más, hermanos, se regocijaron cuando la promesa de la vida eterna también era para ellos. Gloria a Dios. Y para usted y para mí también, mi hermanita. Y para todos los que creemos y obedecemos al Señor. Pero qué triste y qué doloroso es ver cómo el hombre, hermanos, está rechazando al derecho de la vida eterna. Es como, por ejemplo, si a mí me hubiera dicho mi Dios, nuestro Dios: mira, Miguel, te voy a mandar al mundo, te voy a enviar al mundo. Vas a ser concebido por el señor Pedro García y por la señora María Teresa Martínez Villalobos. Vas a nacer en la familia de ellos, vas a ser casi el penúltimo de la familia. Te van a chiflar por ser el consentido, al ser el cachorro de la familia. Vas a crecer y vas a tener una niñez muy bonita. Vas a tener una vida de gozo, de bendición. Pero también vas a tener una vida de escasez. Vas a tener una vida de sufrimiento. Vas a tener una vida también de traición. Cuando también experimentes lo que mi hijo experimentó, puñaladas por atrás. Va a ser una vida de dolor, porque también vas a padecer el sufrimiento de la terquedad, de la necedad de tus hijos. Dime una cosa, Miguel, ¿quieres ir o no quieres ir? ¿Quieres conocer toda esta vida de vida, de alegría, de gozo, de dicha, de felicidad, pero también una vida de sufrimiento, de precaria, de falta de recursos, de enfermedad? Lo que platicaba la hermana: 3 operaciones en 3 años, increíble, voy a romper récord. ¿Te negarías a ir al mundo? Si yo dijese que no, hermanos, no hubiera conocido a mis padres. Si yo hubiera dicho que no, hermanos, no hubiera conocido a mis hijos. Si yo hubiera dicho que no, no hubiera conocido a una mujer maravillosa, increíble, que mediante la cual conocí al Señor y con la cual estuve siempre agradecido. Que en mis aniversarios, le digo con todo respeto aquí a mi esposa, pero es una hermana en Cristo, nuestra consierva en el Señor, que gracias a ella yo conocí el Evangelio. Y me hubiera perdido esos hijos maravillosos que tuvimos. No, yo hubiera dicho que sí. ¿Y usted? ¿Y usted qué hubiera elegido? Eso es lo que nos puede motivar, hermanos, alentar. No ver las privaciones, no ver los sufrimientos, no ver los padecimientos, sino que veamos a lo más importante, a la vida eterna, la recompensa de la vida eterna. Es ahí en donde debemos de poner nuestros ojos, como nuestro Señor Jesucristo mismo lo hizo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando el rechazo, el repudio, la blasfemia de los que él amaba, y se sentó a la diestra de la majestad. Hoy en día, hermanos, es muy triste ver cómo mucha gente, hermanos, está renunciando al derecho de la vida eterna. Y lo pongo derecho porque es un derecho que Dios tuvo, que Dios nos concedió a usted y a mí como su creación, como su criatura principalmente, como una creación intelectual, inteligente. Que nosotros, hermanos, tenemos esa capacidad del discernimiento, del raciocinio entre lo que es lo bueno y lo malo. Los animales no tienen esa cualidad, esa virtud, aunque a veces, hermanos, tal parece que está lo contrario, porque hay animales, hermanos, que una vez que conciben a sus criaturas, los protegen, los cuidan celosamente, los amamantan, los alimentan hasta que ya están grandes.
Y a veces hay mujeres, hermanos, en donde abortan a sus crías en un basurero y los abandonan. Y uno se pregunta, ¿quién es el ser irracional? Increíble, ¿no cree usted? O un papá también que mata a sus hijos. Estamos escuchando hace poco noticias donde el abuelo mata a su nieto, o el papá mata a su hijo. Qué tiempos tan peligrosos, hermanos, estamos viviendo. Por eso todo esto es a consecuencia de que a veces, hermanos, no queremos tomar en cuenta el consejo de nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo precisamente al respecto? Lo triste del asunto, hermanos, de que no solamente muchos judíos estaban menospreciando a nuestro Dios, muchos judíos no solamente estaban dejándose llevar por su propio celo, sino que aún persistían en su maldad. En su maldad. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente muchos cristianos están haciendo lo mismo también, menospreciando a las escrituras, dejándose llevar más por su propia pasión, a la carnalidad o a las cosas, y persistiendo en la maldad. ¿Es que en realidad no quieres beneficiarte con el derecho de la vida eterna? ¿Quieres que te lo plantee así como en un término secular? Es como cuando juegan los Dallas Cowboys hoy. Y hoy mucha gente, hermanos, por estar en el estadio, hermanos, ¿cuánto cree que pagó por un boleto? ¿Más de 200? ¿Más de 500? ¿Más de $1,000? Por algo dicen que el interés tiene pies, ¿no? El estar dispuesto al sacrificio con tal de alcanzar lo anhelado, lo deseado. Y nosotros, no estoy en contra de que se dé ese lujo. Si usted tiene ese dinero, déjese ese lujo. El problema aquí, el mal no está en el deporte. El deporte promueve una vida saludable. El problema está en cómo se maneja posiblemente todo eso. Pero el punto aquí, hermanos, precisamente es de que todo anhelo, a eso es lo que me refiero, todo anhelo, toda aspiración, todo deseo, toda meta tiene su sacrificio, tiene su labor, tiene su trabajo. Mientras que el ser humano, hermanos, tenga una percepción que nada más cree que una vez que muerto ya se acaba todo, es una percepción muy pobre de la vida, muy pobre, muy raquítica, muy corta, es ciego. Fuimos criados, hermanos, para la eternidad. Nuestra alma es indestructible. De esta manera Dios nos crió. Somos eternos. El punto es, mi amigo, ¿en dónde quieres pasar la eternidad una vez que partas de este mundo? ¿Cuál será tu próximo destino en la eternidad? ¿Con Dios o en el infierno? De ti depende. De ti depende. Por eso, hermanos, esta cosa se me durmió. Si nosotros, ¿para dónde? Espérate, no es para tanto. Ok, ¿lo estás oyendo tú, brother? Ok. El error de menospreciar la palabra de Dios, hermanos, es lo que nos hace principalmente renunciar al derecho de la vida eterna. 3 errores que los judíos cometieron. El error de menospreciar la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 13 y en el versículo 40 y 41, dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mire cómo es que el apóstol Pablo les estaba advirtiendo sobre un error que en el pasado ya se había cometido y que debían de aprender, hermanos, de ese error. Estaba en ellos en aprender sabiamente o aprender erróneamente. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creáis. Si alguien
os la contare. ¿Qué estaba diciendo nuestro Dios, hermanos? Él estaba preparando su corazón. Él estaba diciendo: acuérdese que antiguamente a muchos de los profetas enviados por nuestro Dios fueron menospreciados. Claro, desde el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas menores, hermanos, Amós, Oseas y demás, eran menospreciados por el pueblo de nuestro Dios. Y sufrieron las consecuencias. Es por eso que fueron castigados por nuestro Dios y desterrados casi en su totalidad por nuestro Dios. Perdieron todo el derecho, toda bendición, a consecuencia, hermanos, de haber menospreciado la palabra de nuestro Dios. Por eso dice: aprendan de esto. Por eso dice: porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien las contare. Por eso, una vez, hermanos, que cuando el apóstol Pablo les predicó por la segunda ocasión, dice ahí la palabra en el versículo 45: pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Increíble, increíble. Por algo se dice, hermanos, que si no se respeta la historia antigua, esta tiende a repetirse. Y estaban, el hecho de menospreciar, hermanos, ¿sabe qué significa esto? Minimizar o desvalorar, quitarle valor a una cosa, quitarle estimación a algo, quitarle importancia, no darle la importancia requerida y debida. Eso es menospreciar. Que a veces cuando se invita a una persona: vamos a estudiar la palabra de Dios. Mira, no tengo tiempo. Discúlpame, pero no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que hacer esto, que hacer aquello. Como lo hablábamos en la mañana, nuestro hermano Teodoro Castañeda en su programa hablaba algo parecido a esto: que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a buscar a Lázaro, no se encontraba, pero estaban Marta y María. Y mientras que María inmediatamente se puso a los pies del Señor para escuchar las palabras del Señor, Marta se empezó a afanar en las cosas del quehacer. Y luego todavía le dijo al Señor: oye, ¿no te da pendiente que Marta no me ayude? Dile que me ayude. Y el Señor le decía: ay, Marta, Marta, confusa y enojada estás por tus quehaceres. Eso es lo que significa perturbada. Enojada. Pues imagínense con qué tono le habrá dicho al Señor: dile a Marta que me ayude. Al Señor, hermanos, hablándole de esa manera. Qué irresponsabilidad, qué irreverencia, qué falta de respeto. Dijo: Marta escogió la cosa buena, la cual no se le quitará. Y a veces la gente, hermanos, ¿por qué minimiza? ¿Por qué menosprecia la palabra de Dios? Simple y sencillamente porque no ha aprendido a valorarla. Y ¿cuántas veces nosotros nos negamos a ello? ¿Cuántas veces hicimos usted y yo lo mismo? ¿Cuántas veces menospreciamos el llamado del Señor? ¿Cuánta paciencia y misericordia tuvo Dios de nosotros, hermanos? Y enos aquí, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Espero que estén aquí, hermanos. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. ¿Okay? Lastimosamente, hermanos, el menosprecio de los judíos, hermanos, hizo que ellos cayeran víctimas en sus propios engaños y en el riesgo que esto conlleva. Pero por eso Dios les mandó un espíritu engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad, dice el Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad, para que fueran condenados todos los que no creyeron a la verdad. Qué triste, hermanos, qué triste que uno se exponga a eso. Por eso que también el mismo apóstol Pablo decía: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento ¿de quién? ¿De los oyentes? No, de los incrédulos, a fin de que no les resplandezca la luz del evangelio. Ellos mismos estaban negando el derecho de la vida eterna.
al menospreciar la palabra de nuestro Dios. Y si usted y yo no queremos, hermanos, cometer este mismo error y ponernos bajo las mismas circunstancias, no sigamos menospreciando a la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué es lo que dice precisamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20. No menospreciéis las profecías. No, hay que hablar solamente del evangelio del Señor. Hay que solamente centrarnos solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en las epístolas del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos. Las profecías ya no tienen valor. No, hermano. Recuerdo una ocasión cuando un hermano me dijo eso. No, Miguel, ¿qué estás haciendo? Estudiando Daniel, estudiando Ezequiel, estudiando Génesis. No, vete al Nuevo Testamento. Acá está lo bueno. Eso es lo que dice el hombre. Pero ¿y qué es lo que dice el Espíritu Santo? En Romanos 15, versículo 4. Estas cosas, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice? Tengamos esperanza. De hecho, hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay enseñanzas enormes y maravillosas también, con las cuales podemos ilustrar nuestra clase bíblica. Por eso, cada vez que la iglesia de Cristo se reúne, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Reúnase, venga y escuche la palabra de Dios y aprenda, porque vendrán tiempos difíciles, hermanos. Y si usted no está firme en la fe, va a caer. Por eso Dios le está diciendo, no menosprecie las profecías. ¿Por qué? ¿Quiénes hablan de ellas? ¿No dice el Señor en Lucas 24, versículo 44, que tanto los profetas, la ley y los salmos hablan de mí? Menospreciar las profecías es menospreciar al Hijo de Dios, hermanos. No lo hagamos. Recurramos al conocimiento de nuestro Dios. Y no solamente eso, sino ya para terminar también, hermanos, el error de dejarse llevar por su propio celo. Dice en Hechos capítulo 13 y en el versículo 45: pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Su propio celo, hermanos, implica lo que es el celo, es el sentir de lo que es un deseo apasionado, un sentimiento ardiente. No se refiere a los celos que tener a las dudas mal infundadas, sino más que todo el sentir, el ardor, la pasión. Eso es lo que significa. Y que a veces ese celo por las cosas de Dios, hermanos, nos hacen obrar fuera de la voluntad de nuestro Dios, como dice el mismo Santiago, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar, nos estamos dejando controlar más por lo que yo pienso, lo que yo creo. Lo decíamos hace un momento en el Proverbio capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. A veces establecemos nuestro propio juicio, hermanos, en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, y ahí nadie me va a sacar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Terquedad, necedad. ¿Okay? Y eso estaba haciendo que estos hombres que conocían las Escrituras, pues se reunían todos los días, hermanos. Se reunían todos los días para estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Y de qué les valía? Era lo mismo que el Señor le estaba diciendo a los judíos en aquel tiempo en Juan capítulo 5. Ustedes que escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren creer en mí. Ustedes que se ahondan, que son analíticos, que son observativos, que analizan las palabras de una manera muy exhaustiva, muy honda, y lo hacen pensando que en ellas está la vida. Ellas hablan de mí, dice el Señor, y aún no me han visto a través de ellas. Qué triste y qué lamentable. ¿De qué les estaba sirviendo a estos hombres estudiar la Biblia?
si no estaban haciendo a la voluntad de Dios, si estaban anteponiendo su propio celo? ¿De qué me sirve a mí, hermanos, ponerme a estudiar e indagar en la palabra si no voy a hacer la voluntad de Dios? Al final de cuentas es una labor inútil. Esdras capítulo 7 versículo 10. Esdras, que regresó de la cautividad, hermanos, que pasó 70 años fuera de su patria, fuera de su nación, fuera de su casa. Cuando regresa, dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para aplicársela a sí mismo y después al pueblo. Cuando uno se prepara, hermanos, al primero quien exhorta a Dios a través de su palabra, ¿sabe quién es? A uno mismo. Y como me decía hace días un joven, hermano, esa predicación como que me llegó, como que era especialmente para mí. Ella le está diciendo bienvenido al club. Yo hace mucho tiempo también decía, ay, este hermano hizo el sermón como si fuera para mí. Se me hace que la hermana habló con él, algo le debe haber dicho, que ahora andaba haciendo bien las cosas. Pero no es así, hermano, es el Espíritu de nuestro Dios, es la palabra de nuestro Dios. Dios nos toca donde realmente nos duele, pone el dedo en la llaga, pero es para nuestro propio bien, ¿okay? Y por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y por último, ya para terminar, denme 3 minutos, el error de persistir en la maldad. Pablo, hermanos, tal vez él desconocía lo que iba a pasar al día siguiente. La labor de Pablo era solamente predicar el consejo de Dios, predicar la palabra de nuestro Dios, el evangelio del Señor. Y seguramente que Pablo se sintió tan entusiasmado, tan emocionado, hermanos, que al ver que ya no solamente unos cuantos en una pequeña sinagoga, podríamos decir como unos 50, 70, 80 personas reunidas en ese lugar. Ya no iba a ser ese pequeño grupo de gente, hermanos. Ahora era toda una ciudad. Imagínate, mi hermano, tener una audiencia así, tener una audiencia así. Aprovechar para predicar, hermanos, como lo hicieron los apóstoles en el día del Pentecostés, donde eran más de 3,000 personas, tal vez eran 6,000 personas. Y con un solo sermón, hermanos, se convirtieron como 3,000. Ahora ni con 6,000 sermones, hermanos, predicamos, convertimos un alma. Ahora es al revés, decía el hermano Willy. Palabras de derecho de autor, Willy Alvarenga. Pero Pablo, como quiera, hermanos, se entusiasmó y empezó a predicar la palabra del Señor con gran vehemencia, con gran valor, con gran entusiasmo, hermanos, como se debe de hacer. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Y qué pasa? El celo de los judíos empezaron a debatirle al apóstol Pablo y a declarar sus conclusiones. Eran conclusiones basadas en la torpeza, en la necedad, a lo que estábamos tratando hace rato, que no debe ser un neófito para que no caiga en que se envanezca. Eran personas envanecidas en su propio orgullo, en su propia arrogancia. No estaban queriendo nada de nuestro Dios ni de su justicia. Estaban cayendo víctimas en su propio celo, en su propia arrogancia y en su propia maldad. Porque después, ¿qué pasa? Después de que el apóstol Pablo les dice lo que ellos estaban haciendo, que iba de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y que era prioritario primeramente hablarles a ellos, se les predicó a ellos, y dice: puesto que ustedes la desechan, ustedes renuncian a la vida, nos iremos a los gentiles. ¿Por qué? Porque esto también lo mandó el Señor. Y cuando los gentiles oyeron esto, hermanos, se regocijaron, se llenaron de gran gozo y empezaron a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Y muchos se convirtieron al Señor, hermanos. Y en vez de que los judíos vieran eso, hermanos, y se arrepintieran de sus pecados, se arrepintieran de su mal, se volvieran a nuestro Dios en obediencia, ¿qué hicieron? Todo lo opuesto. Versículo 50: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Empezaron a
a conspirar, hermanos, contra la obra de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Empezaron a conspirar contra la palabra de nuestro Dios. Dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Qué bárbaros. No solamente, hermanos, estas personas estaban siendo un tropiezo para ellos mismos, sino también para muchos más. Prácticamente decidieron, mi hermana, cambiar de bando. Ya no eran de Dios. Ahora, ¿de quién eran? Del diablo. ¿De qué lado estás tú, mi amiga, mi hermano? ¿De qué bando estás? ¿Quieres estar del lado de Dios? Tienes que hacer un lado tu propio orgullo. Tienes que hacer un lado tu propia necedad. Tal vez tú no seas una persona tan mala. Tal vez tú digas: yo creo en Dios. Pero acuérdate que la fe se demuestra mediante la obediencia. Mientras no obedezcas a Dios, tú seguirás menospreciando su palabra y seguirás exponiéndote a la ira de Dios. Mucha gente se deja llevar por su propio celo, a sus propias tradiciones y costumbres, hermanos, y lamentablemente están actuando en contra del celo mismo de nuestro Dios. Esto Pablo también lo decía a la iglesia de Cristo en Corintio, en Romanos también, en Romanos, que eran más celosos de lo que ellos querían que el celo de nuestro Dios. Y ¿dónde estas personas también? Y lo peor de todo, persistir en la maldad. Mientras que uno no obedezca a Dios, hermanos, uno persiste en la maldad. No importa que seas buena persona. ¿Qué pasó precisamente con Cornelio? Cuando Dios le habló a Cornelio a través del ángel del Señor, le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, tus buenas obras han subido a la memoria de nuestro Dios. Pero es necesario que hagas algo. Envía hombres a Jope y haz venir a un hombre que se llama Pedro. Este vive en la casa de un hombre llamado Simón, un curtidor. Llámale, él te va a decir lo que es necesario que hagas. ¿Y qué dijo Cornelio? No, Señor, estás mal. Con lo que yo hago es más que suficiente. Yo creo en Dios, yo creo. No, hermano, simplemente hizo lo que se le dijo. Mandó a traer a Pedro, y Pedro le vino y le predicó el evangelio. Y ellos obedecieron al evangelio del Señor y se reconciliaron. ¿Sabes por qué? Porque querían tener en sus manos la promesa de la vida eterna. Y tú te puedes ir de aquí también con la promesa de la vida eterna, siempre y cuando dejes de menospreciar a Dios, dejes de guiarte a través de tu propio celo y decidas, dejes de persistir en la maldad. Si haces estas cosas, si te arrepientes de tus pecados, si te entregas a nuestro Dios en obediencia, créeme lo que de aquí te irás contentísimo y gozoso de tener tu derecho a la vida eterna. Tú decides, mi amigo, mi amiga, qué vas a hacer. Mientras entonamos un himno de invitación, nos ponemos en pie para entonar este canto de alabanza y a la vez también de ánimo para todos aquellos que nos están escuchando.